En este video vamos a hablar sobre las prácticas del laboratorio de pavimento. Las prácticas a desarrollar en este video serán la práctica número 16, película delgada o pérdida por calentamiento, práctica 17, solubilidad y práctica número 18, la mancha. Práctica 16, película delgada o pérdida por calentamiento. El objetivo de esta práctica es determinar el efecto de calor y el aire sobre una película de materiales bituminosos semisólidos a partir de la variación antes y después de la prueba de algunas propiedades del asfalto. Procedimiento. Primero debemos realizar la preparación del ensayo. Como primer paso, en el recipiente adecuado se coloca suficiente material para el ensayo en un recipiente y se calienta hasta su condición de fluido, teniendo mucho cuidado de que no exista sobrecalentamiento local de la muestra y que el punto máximo de temperatura no sea mayor de 69.4 grados centígrados, por encima del punto de ablandamiento esperado. Luego agitamos la muestra durante el periodo de calentamiento para evitar la incorporación de burbujas de aire en la muestra. Luego se vierten 50 ml de la muestra sobre cada uno de los recipientes. Para ello se deberá calcular a partir del peso específico a 25 o 25 grados centígrados. Del peso del material equivalente a 50 ml más o menos 0.5 gramos. Se dejan enfriar las muestras a temperatura ambiente y se vuelven a pesar las muestras con una precisión de 0.001 gramos. En el momento en que se están preparando las muestras para el ensayo, simultáneamente se deberá verter una porción del material calentado en los recipientes especificados para la medición inicial de viscosidad, penetración y ductibilidad del asfalto. Luego se nivela el horno garantizando que la plataforma gire en un plano horizontal. La desviación máxima durante la rotación no debe ser de más de 3 grados en la horizontal. Se determina la temperatura del horno mediante el termómetro. Luego, con el horno a 163 grados, más o menos 1 grado, se coloca rápidamente el recipiente con las muestras sobre la plataforma circular. Se cierra el horno y se hace rotar el conjunto a una rata de 5 a 6 revoluciones por minuto. Se mantiene la temperatura a 163 más o menos 1 grado centígrado durante 5 horas, contadas a partir del momento en que el horno vuelva a alcanzar la temperatura de ensayo, después de que se introduce la muestra. En ningún caso las muestras deberán ser expuestas en el horno por más de 5 horas 15 minutos. Se debe tener mucho cuidado de no ensayar el horno de manera simultánea a falta de diferentes grados de penetración. Al terminar el periodo de calentamiento, se sacan las muestras del horno, se enfrían a temperatura ambiente y se pesan con una aproximación de 0,001 gramos y se calcula la pérdida de peso en base al asfalto contenido en cada recipiente. Se colocan las muestras ensayadas sobre una lámina de asbesto o cemento. La lámina y los recipientes se colocan sobre una plataforma circular del horno, manteniendo una temperatura de 163 grados centígrados. Se cierra el horno y se hace girar la plataforma durante 15 minutos. Se sacan las muestras y la lámina de asbesto o cemento e inmediatamente se transfiere el material de los recipientes dentro de un vaso precipitado de 400 mililitros. Se saca todo el material de los recipientes con la ayuda de una espátula. Se mezclan bien los residuos combinados colocando el vaso precipitado en una plancha caliente para mantener el material en su estado fluido. Luego vertimos el residuo en los recipientes especificados para realizar las pruebas de viscosidad, penetración y ductibilidad, completándolos en un lapso no mayor de 72 horas. Práctica número 17. Solubilidad. El objetivo de esta práctica es determinar el grado de solubilidad en solventes orgánicos de los materiales asfálticos, que contengan poco o nada de partículas minerales. Para el procedimiento de esta práctica debemos realizar la preparación del crisol Gotch. Como paso 1, es suficiente agua destilada fresca agitar una porción de asbesto hasta formar una suspensión delgada, en la cual las fibras de asbesto queden dispersas uniformemente. Luego ensamblamos el aparato de filtrado llenando el crisol con parte de la suspensión de asbesto en agua y permitiendo que se asiente sobre el crisol. Aplicamos una succión suave para quitarle el agua, dejando una capa firme de asbesto en el crisol. Añadimos más suspensión de asbesto y repetimos el procedimiento hasta que se forme una capa, que después de la ignición pese 0.5 más o menos 0.1 gramos. Lavamos la capa de asbesto completamente con agua, secarlo a un horno y efectuar la ignición en un horno de alta temperatura, empleando una mufla de 600 a 650 grados centígrados. Luego dejamos enfriar el crisol en un desecador
y pesamos con una exactitud de 0,1 miligramos. Repetimos la ignición y el enfriamiento hasta que se obtenga un peso constante de más o menos 0,3 miligramos, manteniéndolo en un desecador hasta su uso. Como paso 4, en la determinación el asbesto absorberá una pequeña cantidad de bitumen soluble, generalmente de 1 a 5 miligramos por gramo de asbesto. Por consiguiente, es importante mantener el peso del asbesto dentro de los límites especificados para asegurar resultados confiables. Para el procedimiento del ensayo, debemos transferir aproximadamente 2 gramos de la muestra dentro de un Erlenmeyer de 125 mililitros u otro recipiente adecuado. Lo pesamos con una precisión de 1 miligramo. Luego agregamos 100 mililitros de tetracloruro de carbono al recipiente en pequeñas porciones con agitaciones continuas. Luego se considerará disuelto cuando desaparecen todos los grumos y cuando ninguna muestra no disuelta se adhiere al fondo del recipiente. Luego cubrimos el recipiente con un tapón y lo dejamos reposar por al menos 15 minutos. El procedimiento como paso 2 tenemos colocar el crisol Gotch ya preparado y pesado sobre el tapón. Humedecemos la capa de asbesto con una pequeña porción de solvente limpio y decántese la solución de asfalto a través de la capa de asbesto del crisol, con o sin una pequeña succión según sea necesario. Cuando el material insoluble es apreciable, retenemos la mayor cantidad del mismo en el recipiente hasta que la solución haya drenado a través de la capa. Luego lavamos el recipiente con una pequeña cantidad de tetracloruro de carbono y transferimos toda la materia insoluble al crisol utilizando un frasco lavador. Después removemos con un cuchillo cualquier material insoluble que haya quedado adherido al recipiente. Lavamos el material insoluble del crisol con tetracloruro de carbono, hasta que el producto filtrado quede sustancialmente descolorido. Aplicamos entonces una succión fuerte para remover el solvente remanente. Luego secamos el crisol sobre un horno o baño de vapor hasta que se quite todo el olor del solvente y lo colocamos en un horno durante 20 minutos a 110 grados más o menos 5 grados. Dejamos enfriar en un desecador y lo pesamos. Luego repetimos este proceso de secado y pesado hasta obtener un peso constante. Práctica 18. La mancha. El objetivo de esta práctica es determinar si un cemento asfáltico ha sido dañado debido a sobrecalentamiento durante su proceso de refinación. El procedimiento para realizar esta práctica, como primer paso debemos calentar el cemento asfáltico a 140 grados más o menos 5 grados centígrados. Vertemos cerca de 2 gramos más 1 gramo de asfalto derretido dentro de un frasco de 50 mililitros debidamente tarado. Dejamos enfriar el preparado y pesamos con una exactitud de 0,001 gramos. Luego agregamos 5,1 mililitros de solvente especial para el ensayo por cada gramo de asfalto de la muestra. Luego colocamos sobre el frasco el corcho tapa con su tubo de ventilación y llevamos a calentamiento en un baño de glicerina, batiendo el frasco 5 segundos por cada minuto de calentamiento. Todo el material debe disolverse aproximadamente a los 8 minutos. Dejamos enfriar y efectuamos un ensayo de la mancha al final de 1 hora y otro a las 24 horas, colocando una gota de solución en el filtro de papel Wacman número 5.